Apareció por primera vez hace varias semanas en Europa, pero ahora el estado de Nueva York investiga más de 100 casos de un misterioso síndrome que se cree puede estar relacionado con el coronavirus. Conocido como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, afecta a los vasos sanguíneos y a los órganos y sus síntomas son muy similares a los de la enfermedad de Kawasaki. 3 niños han muerto en Nueva York y docenas han sido hospitalizados tanto en otros puntos de Estados Unidos como en al menos 6 países europeos. El doctor Sunil Sood, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, tiene claro que dada la situación, los niños no deberían volver a la escuela todavía. Esto puede ser un indicador de la transmisión del virus en toda la comunidad, así que en este momento yo diría que lo más indicado es continuar en casa. No es apropiado reunir de nuevo a los niños para que puedan infectarse unos a otros. En Francia, el Hospital Pediátrico Robert Debré de París suele tratar a 3 o 4 niños por año con estos síntomas. Actualmente trata a un niño cada 2 días. Fiebre, erupciones cutáneas, inflamación de glándulas. En la provincia italiana de Bérgamo, los médicos han dado la alarma por un preocupante aumento de niños con esta enfermedad, en cuyos casos más graves puede llevar a la inflamación cardíaca. La relación directa entre el COVID-19 y esta enfermedad aún está, no obstante, por determinar, ya que no todos los niños con este síndrome han dado positivo por coronavirus. La mayoría de países en América Latina tiene un común denominador. Están reabriendo sus economías en medio de un virus que cada vez cobra mayor fuerza. Mientras Europa y Asia ven una trayectoria descendente de nuevas infecciones, esta región no cuenta con la misma suerte. Países como Brasil y México registraron el jueves un récord diario de infecciones, con 14.000 y 2.400 nuevos casos respectivamente. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro llamó a los empresarios a presionar a los mandatarios locales por la reapertura económica. Y en México, sin un pico de contagios a la vista, el gobierno cree que la crisis está a punto de superarse. Ya estamos domando esta pandemia, este virus, y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo, por la participación de la gente. Con la economía como prioridad, las posturas de estas dos naciones difieren a las de otras en la región, aunque el repunte de casos no deja de preocupar a sus vecinos, como en Colombia, que teme por la importación de casos desde Brasil por la frontera amazónica y que además registró también en las últimas 24 horas su mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, con más de 600 nuevos casos. Donde una vez más nos encontramos con una situación que puede tornarse crítica, dadas las diferencias que tenemos en el enfoque desde el punto de vista de control epidemiológico con vecinos como es el caso del Brasil en los puntos de frontera. Chile y Argentina también han visto sus estadísticas al alza. Ambos países registraron el jueves su jornada más letal desde que inició la pandemia. Colombia y Brasil abordarán la crisis en la frontera amazónica a causa del nuevo coronavirus. Por eso mañana se adelantará una cumbre en la que participará la canciller colombiana, el ministro de Defensa y el ministro de Salud con sus homólogos del Brasil, de tal manera que la homogeneidad de políticas en zona fronteriza se pueda aplicar y que eso nos permita prevenir los casos en los dos países en los puntos de frontera. Creo que esto será supremamente importante. El Amazonas colombiano es el departamento con la mayor tasa de infección del país, con más de 90 personas contagiadas por cada 10.000 ciudadanos. Los primeros casos detectados en Leticia, la capital departamental, fueron importados de Brasil, el mayor foco latinoamericano del virus, donde el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad y batalla contra las medidas de confinamiento. También fortalecer los corredores fronterizos, donde una vez más nos encontramos con una situación que puede tornarse crítica, dadas las diferencias que tenemos en el enfoque desde el punto de vista de control epidemiológico con vecinos como es el caso del Brasil en los puntos de frontera. El estado de Amazonas brasileño es uno de los más afectados proporcionalmente, con más de 300 muertos por cada 1.000.000 de habitantes, prácticamente el doble de Sao Paulo, epicentro de la enfermedad según el Ministerio de Salud. Duque ordenó el jueves el cierre total del Amazonas hasta el 30 de mayo para intentar controlar el brote, que ha dejado 30 muertos y 924 contagios en Leticia, una ciudad pobre y de mayoría indígena donde autoridades de control y médicos han denunciado la precariedad del sistema de salud.
Lula teme por Brasil. En entrevista con la AFP, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva mostró preocupación sobre el avance del coronavirus en su país y por las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro para contenerlo. Como soy católico, soy un hombre que cree en Dios, estoy rezando para que el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por la irresponsabilidad de Bolsonaro. Este genocidio de responsabilidad causada por Bolsonaro. Lula acusó al gobierno de transformar a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos, refiriéndose a los ataques del presidente contra los gobernadores que decretaron medidas de cuarentena, criticando sus implicaciones económicas. En mi opinión, Bolsonaro ha cometido varios delitos de responsabilidad. Ha estado atacando la democracia, ha estado atacando a las instituciones. El ex líder sindical, que dirigió las huelgas de fines de los años 70 contra la dictadura militar, también se mostró alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno del ex capitán, que, según Lula, no confía en los civiles. Digo que los militares de hoy tienen más influencia en el gobierno que en los días en los que el régimen militar era el presidente. En 2018, el exmandatario fue condenado a casi 9 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego de 19 meses tras las rejas, fue liberado en noviembre, tras un cambio de jurisprudencia que le permite apelar en libertad ante tribunales superiores. Ahora vive confinado en su casa en las afueras de Sao Paulo, donde, según dice, hace 2 meses que se siente un prisionero dentro de su propio hogar. Va a hacer 2 meses que estoy prisionero dentro de mi casa. El coronavirus ha transformado el día a día de los empleados del cementerio público de Caju. Es el más grande de Río de Janeiro y uno de los mayores de América Latina. Está higienizando las botas. Aumentaron los entierros y los cuidados. Tenemos que tener más cuidado ahora, mucho más de lo que ya teníamos. Los guantes, las gafas y el mono de protección ya constituyen una parte esencial del uniforme de los enterradores. Los sepelios de los fallecidos por COVID-19 requieren un protocolo diferente. Los ataúdes están lacrados y la recomendación es que haya un máximo de 6 personas acompañando el entierro. El uso de mascarillas es obligatorio. En este caso solo había una persona, el hijo de una mujer de 87 años que no resistió al coronavirus. Quien cuidaba de ella era mi hermana. Quien cuidaba de ella era mi hermana, que está en cuarentena. El resto de los familiares prefirió no acudir. Mi esposa es diabética, tiene que evitar una posible contaminación. Está en casa, por eso vine solo. Desde el inicio de la pandemia se aceleraron las obras de ampliación a un ritmo de 400 nuevas plazas por mes. No queremos entierros en fosas comunes y eso no va a acontecer en Río de Janeiro. Vamos a hacer los entierros con más dignidad posible, a diferencia de otros países y estados. En caso de que se dispare el número de muertes, el camposanto de Caju puede funcionar 24 horas por día. La cremación es una alternativa. Si colocas a todos los fallecidos para un sepelio, puede producirse el colapso. Estamos preparados, tenemos técnicos, nuestros hornos son nuevos y tienen una tecnología de punta. No paramos, si el horno tiene que trabajar 30 días al mes, tenemos esta capacidad. Gracias a las medidas estrictas de seguridad, hasta ahora no se produjo ningún contagio entre los empleados. Río de Janeiro espera salir de la pandemia cuanto antes, pero sobre todo con decoro. Protestas contra la cuarentena en Bolivia. Decenas de habitantes de la ciudad de Cochabamba exigieron el jueves al gobierno que flexibilice las medidas nacionales decretadas desde el 17 de marzo para frenar los contagios del nuevo coronavirus. El gobierno ha dispuesto la suspensión de actividades públicas y privadas salvo las de emergencia y ordenó la paralización del transporte público. Las primeras demandas han sido por agua potable a domicilio, inexistente en la zona, y por comida. Los manifestantes critican que la gobernación y la alcaldía han incumplido sus promesas de dotación gratuita de alimentos.
Mientras más estamos en las casas cerradas, más consumimos agua, alimento, todas las cosas que se encuentran en la casa, más consumimos, energía también. Desafiando la orden de confinamiento, se han realizado marchas y bloqueos de calles desde el lunes que han paralizado la recolección de residuos en algunos barrios. Además, se han registrado esporádicas protestas callejeras con quema de neumáticos y bloqueos con piedras, lo que ha llevado a la policía a dispersarlos con gases lacrimógenos. El jueves exigieron además la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez y de su ministro de Gobierno Arturo Murillo. El pueblo pide realmente la atención prioritaria. Somos humanos. Como vuelvo a recalcarles una vez más, no estamos en la hambrecracia, no, estamos en democracia. En los últimos días, los dirigentes vecinales han sostenido negociaciones con la gobernación y el municipio sin resultados. En Bolivia, el coronavirus ha infectado a más de 3.000 personas y ha causado más de 140 decesos. El Ministerio de Salud de Argentina realiza un estudio experimental para tratar el nuevo coronavirus. Para ello, pacientes recuperados de la enfermedad se han ofrecido como donadores de plasma. El plasma convaleciente es un plasma que tiene anticuerpos, ¿sí?, de pacientes que se han recuperado y que le dan una inmunidad pasiva, ¿sí?, a estos pacientes que están pasando su fase aguda de la enfermedad. El plasma obtenido de la sangre de los pacientes es procesado industrialmente para obtener un fármaco a partir de inmunoglobulinas hiperinmunes. Se trata de componentes de la sangre usadas para tratar infecciones o enfermedades inflamatorias en algunos pacientes con enfermedades autoinmunes, en las que las defensas atacan al propio organismo. Respecto a este tipo de tratamiento, más allá de que todavía no hay comunicaciones que aseguren la seguridad y la eficacia de este tipo de tratamiento, los estudios preliminares son muy alentadores. El plasma ha sido usado durante los últimos 50 años para combatir, por ejemplo, la enfermedad de O'Higgins, un virus rural específico de Argentina. Para mí es una oportunidad que es buenísima porque es un ratito nada más que estamos enchufados a la máquina y le damos la posibilidad por ahí a gente que la está pasando mal, porque yo la verdad que si bien mi cuadro fue totalmente leve y no la pasé para nada mal, pero hay gente que sí por ahí está complicada. Argentina se encuentra en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo. La pandemia ha dejado hasta el jueves cerca de 350 fallecimientos en el país y más de 6.800 contagios. Con juegos callejeros y malabares, 3 jóvenes artistas de circo argentinos, atrapados en Albania por el coronavirus, han ofrecido a los vecinos de la capital uno de los pocos espectáculos que no ha sido suspendido en estos 2 meses y medio de estricto confinamiento. La céntrica plaza de Skenderbeg y los semáforos de Tirana les sirven de escenario improvisado con el público en sus coches. Nicolás Bacci, Nicolás Moroni y Pablo Colomba llegaron a Albania desde Italia el pasado 8 de marzo, un día antes de registrarse la primera víctima de coronavirus, que llevó al gobierno a declarar el toque de queda y el cierre de las fronteras. Aunque reconocen que la vida del artista es difícil, especialmente en estos momentos, los 3 amigos se sienten satisfechos por haber elegido este trabajo no por necesidad, sino por elección, porque les permite viajar, dicen, ser libres y divertir a la gente. Elegimos el arte callejero para que todo el mundo lo pueda disfrutar y al mismo tiempo para poder viajar por todo el mundo. Acá nos hemos dedicado a divertir a la gente, a nuestro estilo. Pudimos salir y trabajar y mal que mal se nos daba un tiempo en la calle. Básicamente no vimos de una cuarentena real nosotros. Además de ser una nota de color en estos tiempos de encierro y enfermedad, los juegos circenses de estos argentinos también causan sensación entre los albaneses porque pedir dinero actuando en la calle, más aún si se es extranjero, no es costumbre. Lo primero que hicimos fue soltar los bolsos y llorar. Llorar mucho. Son las palabras de Vanessa, una mujer de 37 años, quien junto a su esposo, Rafael, y su pequeño Israel de 7 años, sortearon al destino y regresaron a su natal Venezuela, país del que huyeron de la crisis económica en 2019 y al que les tocó volver empujados por la COVID-19, una pandemia que trajo otra ruina a su familia. Sentados en la sala de su hogar, la pareja rememora la odisea de volver desde la ciudad colombiana de Cúcuta tras más de un mes sin obtener ingresos debido al cierre de las empresas en el norte de Santander, el departamento colombiano en que vivían. Rafael cuenta que el 13 de abril
rompieron la cuarentena y salieron rumbo a Venezuela sabiendo que la frontera estaba cerrada, que escaseaban las unidades de transporte y que los peligros eran reales. Tuvieron que pasar por los pasos ilegales dominados por grupos irregulares. Una de las partes más duras porque, claro, uno llega y entra allí a ciega porque, o sea, no sabes qué te espera, no sabes qué es lo que está allá adelante. Bueno, gracias a Dios que Dios está vivo y que Él lo guarda a uno, pues en ese momento, bueno, uno está a merced de ellos, pues. Después de haber pasado ríos y senderos desconocidos, fueron trasladados por militares venezolanos hacia una terminal terrestre donde atravesaron un túnel de desinfección, les hicieron la primera de 7 pruebas de COVID-19 y los encerraron junto a otro millar de retornados. Colchonetas sobre el asfalto, horas de espera en colas para entrar al baño, agua aparentemente no apta para el consumo humano y comida que no alcanzaba para todos, son algunos de los signos de ese caos que hoy la pareja recuerda aliviada desde su casa. Aseguran que fueron 7 días horribles en los que incluso llovió y no todos los acogidos tenían un techo sobre sus cabezas. Tras un viaje de 26 horas por tierra para llegar a Caracas, no supieron que les esperaba una tercera cuarentena, esta vez de 14 días antes de que el gobierno autorizase la vuelta a sus hogares. En total fueron 28 largos días en los que esta pareja y su pequeño hijo se enfrentaron nuevamente a la crudeza de emigrar en busca de un mejor futuro. Según cifras oficiales, de los 5 millones de venezolanos que han abandonado su país en el último sexenio, cerca de 30.000 decidieron volver en medio de la pandemia. La mayor parte de Japón recuperó la normalidad tras frenar los contagios de coronavirus, lo que ha logrado con una estrategia que no incluye confinamiento obligatorio ni pruebas masivas. Pese a ser uno de los primeros países en registrar contagios fuera de China, Japón está lejos de las naciones con más casos, suma unos 17.000, y puede presumir de una de las menores tasas de mortalidad. El gobierno nipón decidió levantar este jueves la alerta sanitaria declarada en la mayor parte de su territorio, tras registrar una notable ralentización de nuevos contagios, aunque esa medida excepcional sigue por ahora vigente en Tokio y otras 8 prefecturas. Japón ha realizado pocos test, menos de 200 por cada 100.000 habitantes, en comparación con otros países y en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debido a que ha priorizado las pruebas a los pacientes más graves. Una de las posibles explicaciones es el uso generalizado entre la población de mascarillas, el cuidado extremo de la higiene de las manos y el escaso contacto físico entre personas, prácticas habituales en Japón. Mientras los nipones tratan de habituarse a su nueva normalidad, el caso de Japón sigue intrigando a expertos de dentro y de fuera. Ante la pandemia sube la popularidad de la bicicleta. Mientras los países europeos flexibilizan las medidas de cuarentena por el nuevo coronavirus, crece la necesidad de volver a transportarse y salir de casa, pero evitando el contacto. En Londres, cada vez más personas se deciden por pedalear. Creo que durante esta crisis de la pandemia pensé que usar el transporte público no era algo que quisiera volver a hacer, así que pensé, ok, me compraré una bicicleta. El gobierno británico anunció un plan de urgencia del equivalente a unos $305 millones para adaptar el transporte a la pandemia. Una parte se utilizará para crear carriles de bici temporales o ampliar los ya existentes. Para ser honesto, la gente debería usar bicicleta de todas formas. Ha sido necesaria esta situación para que la gente se dé cuenta que es mucho más fácil y barato usar la bicicleta. En otras ciudades europeas también se han puesto en marcha iniciativas a favor del uso de la bicicleta. Bruselas, Berlín y Barcelona, por ejemplo, tienen previsto construir 40, 22 y 21 kilómetros de carriles adicionales respectivamente. En París, la venta de bicis también se ha disparado. Estoy aterrorizada por la idea de tomar el transporte público. Debo atravesar todo París cuando regreso de trabajar. Entonces pedí una bicicleta eléctrica. Además llegaron los días soleados y pienso que es lo mejor. Austria también reportó un aumento de la venta de bicicletas, especialmente las eléctricas, desde la reapertura de los comercios.
Incluso Italia, el país europeo con más coches por habitante, está adoptando el ciclismo en proporciones que no se veían desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. París sigue siendo la fiesta de la que hablaba Hemingway, sin cafés, terrazas, museos ni teatros. La fiesta en la capital francesa se ha trasladado momentáneamente a las orillas del canal Saint-Martin, que han tenido que ser desalojadas ante tanta aglomeración, y las cosas parecen haber vuelto al orden dictado por la pandemia. El alcohol ahora está prohibido aquí, como pueden ver. La gente continúa juntándose, pero en pequeños grupos y respetando las distancias de seguridad. Muchos franceses consideran inaceptables estas reuniones. La gente por aquí no está para nada de acuerdo. No todos hemos estado confinados de la misma forma. Es más fácil cuando tienes barbacoa, piscina o jardín. No creo que nos podamos enfadar con los parisinos por querer salir después de 55 días encerrados en apartamentos diminutos. Intentamos ser cuidadosos, somos afortunados por poder divertirnos, simplemente beber un refresco y fumar narguile con mi amigo después de todo este tiempo. La policía controla que los grupos no superen las 10 personas, aunque muchos vecinos se confiesan inquietos. Las personas vuelven a juntarse al rato de haber sido dispersadas por los agentes. Evacuaron esto y la gente se marchó, pero como puede ver ha regresado. Está bien que intervengan, pero si solo lo hacen una vez al día, a los 15 minutos, esto vuelve a estar como antes. Uno de los grandes problemas en París, una de las ciudades con mayor densidad poblacional del mundo, es el cierre de los parques, considerados zonas de riesgo. El gobierno no permite abrirlos a pesar de las peticiones de la alcaldía, por tratarse de una cuestión de salud pública. La salud física es importante, pero la salud mental también lo es. Hemos abierto las tiendas, hemos abierto los mercados, pero no podemos abrir algo que es esencial para la vida de todos, la naturaleza, especialmente después de 2 meses extremadamente difíciles. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, insiste también en que las mascarillas sean obligatorias por la calle, como ya sucede en Niza. Por ahora solo se está obligando a llevarlas en los transportes públicos. Como aquí en París, otros alcaldes europeos defienden políticas sanitarias nacionales. Por ejemplo, el alcalde de Londres se opone a que la Premier League inglesa se reanude en su ciudad el mes que viene. Un llamado a reforzar la cooperación. China instó el viernes a Estados Unidos a luchar juntos contra la pandemia del nuevo coronavirus, pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de cortar toda relación con Pekín. Mantener relaciones estables entre China y Estados Unidos está en el interés fundamental de los dos pueblos y de la paz y la estabilidad en el mundo. En la actualidad, China y Estados Unidos deben continuar fortaleciendo la cooperación contra la epidemia, para derrotarla lo antes posible, tratar a los pacientes y restaurar la economía y la producción. Pero eso requiere que Estados Unidos se encuentre a mitad de camino con China. El jueves, Trump endureció su retórica contra China. En una entrevista televisiva afirmó que no hablará con su homólogo Xi Jinping y amenazó con cortar los lazos bilaterales debido a la forma en que Pekín manejó la pandemia. El mandatario sostiene que el gigante asiático encubrió la magnitud real de la epidemia, que se originó a fines de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, y desde entonces se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas.